a combinar con el empleo del circuito híbrido pi. Y la segunda parte sería ejemplos relacionados con transistores unipolares. Entonces ese es el objeto de estudio. Eh, Creo que hoy concluimos la descripción de ejemplos con transistores bipolares. Por la mañana consideramos transistores unipolares, solo ejemplos, mostrando el uso del circuito híbrido. Y por la tarde iniciamos con el capítulo de respuesta en frecuencia. No se olviden que a la siguiente semana inicia los exámenes, ¿no? El primer examen previo, el miércoles 13, hemos programado, la siguiente semana, a las 11:00 inicia el examen. Y todos los miércoles, 11 en punto, va a iniciar el examen. Luego, programar sus actividades de acuerdo a esa planificación. Todos los miércoles una media hora o un poco más, dependiendo de la complejidad de las preguntas, vamos a realizar las evaluaciones. Entonces, como estamos en el horario de la materia, supongo que han reservado este espacio en las mañanas y en la tarde para la materia, entonces no va a haber excusas, no debe haber choques con otras materias ni exámenes, nada similar, ¿no? Entonces, reitero nuevamente, el miércoles 13 vamos a realizar la primera evaluación y por la tarde, el miércoles, ese mismo día, la última hora de clases, porque vamos a pasar todavía clases teóricas, vamos a realizar la revisión de las fuentes. Ustedes van a activar sus cámaras y me van a mostrar, ¿no?, cómo varía su fuente desde el voltaje mínimo al voltaje máximo, y yo, según vea cómo está su fuente implementada, les voy a dar un porcentaje de nota. Y esta nota, por si acaso, no es obligatorio que hagan esta actividad. Si lo hacen, voy a hacer valer como un laboratorio de recuperación. Si no lo realizan, no les perjudica porque no les va a restar puntos. Entonces, no quiero que indiquen, por favor, que el docente de electrónica 1 está obligando a implementar sus fuentes. Posteriormente pueden usar cualquier fuente, ¿no?, cualquier fuente que tengan para los laboratorios. Pero hemos realizado un trabajo en una de las clases donde se ha mostrado cómo montar este circuito, y con el auxiliar también pueden consultar y les puede servir de guía. Bueno, entonces para continuar, voy a compartir la pantalla de mi tablet para mostrar algunos ejemplos de referencia. Pueden observar la pantalla de mi tablet. Sí, que se ve. Sí, que se ve. Ya. Entonces vamos a continuar, luego seguir paso a paso los ejemplos que vamos a plantear, porque se va a mostrar el análisis en AC y el análisis en DC para calcular las ganancias de corriente, ganancia de tensión, dependiendo del enunciado del problema, impedancia de entrada, impedancia de salida puede ser también. Entonces,
Vamos a mostrar ejemplos completos donde se muestra el empleo de circuitos híbridos, pero también conceptos iniciales del capítulo de transistores, capítulo 2. Entonces, el enunciado, en primera instancia, aclarar que vamos a considerar ejemplos de la configuración emisor común, unos 3 ejemplos, porque es la configuración más utilizada. Posteriormente vamos a considerar la configuración colector común y para terminar la configuración base común para los transistores bipolares, ¿no? Entonces, para la configuración emisor común, el primer ejemplo indica el siguiente enunciado, ¿no? Emisor común, ejemplo 1. Entonces dice el transistor de silicio, acá hacer notar lo siguiente, si no se indica el material del diodo del transistor en los análisis que vamos a realizar, siempre va a ser de silicio, ¿ya? Pero si va a ser de germanio se va a especificar, ¿no? Transistor de germanio, pero si se indica solo el esquema y nos piden calcular alguna característica, consideren transistores de silicio, diodos de silicio, ¿ya? Entonces dice, el transistor de silicio tiene un HFE igual a 50, este es el valor de beta también, ¿recuerdan? Beta era igual a HFE, ¿no? Esos dos valores van a ser los mismos, ¿no? Indica, se supone que todos los condensadores de desacoplo y acoplo tienen reactancia cero en frecuencias de señal. Algunos textos a este término frecuencias de señal le denominan frecuencias intermedias. Entonces, vamos a suponer que para AC las reactancias capacitivas son cero. Eso hemos indicado también, siempre hemos estado considerando ese aspecto, ¿no? Pero explícitamente en este ejemplo, en el enunciado se indica. Me piden calcular en 3 incisos las siguientes variables, ¿no? Inciso A, las condiciones de reposo, me piden calcular ICQ, voltaje colector emisor Q, y con estos datos seguramente HIE, ¿no? El parámetro híbrido para la configuración emisor común, impedancia de entrada en configuración emisor común. Inciso B, me piden calcular, inciso B, calcular el circuito híbrido equivalente para señal débil, me indican despreciando HOE y HRE, que siempre va a ser el caso, o sea, utilice el circuito híbrido simplificado, me están indicando, ¿no? Y como inciso C, determinar la ganancia de corriente y la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Si me piden la ganancia de corrientes, sí, seguro que me van a marcar el punto donde va a estar la corriente de salida o el elemento en el que va a circular la corriente de salida y dónde está la corriente de entrada. Esta fuente representa la corriente de entrada y la corriente de salida circula en la resistencia de 1K, ¿no? Entonces, con esas especificaciones, además, si me piden determinar impedancias de entrada y salida, generalmente me van a marcar los puntos en los cuales quiero calcular la impedancia de entrada. Por ejemplo, acá dice ZI, visto por la fuente de corriente, y ZO sería la resistencia, la impedancia vista por esta resistencia, que es la resistencia de carga, donde circula la corriente de salida. Entonces, esos aspectos hay que considerar inicialmente. Entonces, vamos a plantear la solución. Acá he aclarado este aspecto. Beta es igual a HFE, es igual a 50. Seguramente lo han medido. Ese valor para ese transistor. El inciso A está relacionado con el análisis en DC. El análisis en DC ya hemos realizado en el capítulo anterior, pero acá tenemos que realizarlo también porque el circuito híbrido está relacionado con las variables en DC, como se ha mencionado en la teoría.
Por lo tanto, vamos a determinar el circuito equivalente para DC con estas condiciones, ¿no? Reactancias capacitivas tienden a infinito y voltajes de señal alterna tienden a cero. Esas son las condiciones. Entonces, para determinar el circuito para DC, tendríamos que abrir los capacitores de esta manera. Todo esto se desacopla. Esa parte también abrimos, desaparece de mi circuito y quedaría un esquema de esa manera, ¿no? Una fuente de 24 voltios al cual le denominamos VCC, y acá RE, como el capacitor de emisor se abre, quedaría de esa manera también. Y se ha resumido acá ese esquema, ¿no? Para apresurar el desarrollo de la ejecución ya lo he dibujado ahí. Y ese es el esquema, ese es el procedimiento, ¿no? Abren los capacitores y si hubiera fuentes de señal alterna que están acopladas todavía a mi circuito del transistor, tiende a cero. En este caso el capacitor lo ha desacoplado a la fuente de corriente alterna, ¿no? Entonces, voy a, con fines didácticos, reponer en mi gráfica inicial los elementos de circuito del enunciado para que quede de esa manera. Entonces ya sabemos obtener el circuito híbrido el circuito equivalente, no, el circuito para el análisis en DC, ese sería, y este esquema de polarización es el de divisor de tensión. Por lo tanto, sabemos que acá a la entrada, este circuito tenemos que se tiene que obtener su circuito equivalente de Thevenin para simplificar el análisis. Ese sería el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces, en la entrada reducimos por Thevenin y el voltaje de Thevenin le denominamos voltaje base-base y va a estar dado por esa expresión. Y la resistencia de Thevenin le vamos a denominar R de base y va a ser el paralelo de R1 con R2. Los detalles ya acá de este cálculo o de estas ecuaciones ya no voy a mostrar, ¿no? Utilizo nomás directamente porque ya hemos resuelto ejemplos. Entonces, con los valores del problema, B de base, por favor me ayudan a calcular. Además, vamos a denominar R1 a la resistencia de 50K, R2 va a ser la resistencia de 10K, RC vamos a denominar a la resistencia de 3.9K y RE va a ser la resistencia de 2.2K. A esta resistencia le vamos a denominar RI a la resistencia de 10K. Con esa notación, y a la resistencia de R de 1K le vamos a denominar RL, porque esa es la carga, ¿no? Entonces, con esas designaciones, podemos calcular voltaje base-base. Por favor, ayúdenme a calcular voltaje base-base con sus calculadoras. R2 vale 10 kiloohmios. En la calculadora diríamos 10 kiloohmios. BCC tiene el valor de 24 voltios por 24 dividido entre 10 kiloohmios más 50 kiloohmios. Voltaje base-base 4 voltios, por favor. ¿Me ayudan a verificar? Está bien, Inge. Gracias. Y RB es el paralelo de R1 y R2. R1 tiene el valor de 50 kiloohmios. Tenemos que evaluar el paralelo con R2, que vale 10 kiloohmios. Este paralelo, ustedes saben, lo calculamos por el producto, ¿no? Por ser la primera vez, aunque ya saben, ¿no? Pero acá anotaré en lugar de los valores la ecuación. Entonces, para que tal vez alguien se ha olvidado, para que pueda recordar, el paralelo es R1 por R2 dividido entre R1 más R2. Y aquí tendríamos el valor. Multiplicamos en el numerador 10 kiloohmios, 50 kiloohmios por 10 kiloohmios y en el denominador sumamos 10 kiloohmios más 50 kiloohmios. 8.33 kiloohmios es el valor que estoy calculando. Por favor,
verifiquen ese valor. Sí, está bien. Gracias. Voy a rogarles siempre que me vayan ayudando. Entonces, tengo que calcular ICQ, ¿no? Y en los cálculos, en particular en AC, vamos a simplificar lo más que se puede el análisis. Entonces, para ello vamos a decir, en mi circuito, I de colector es aproximadamente igual a I de emisor, vamos a considerar. Entonces, con esa consideración se va a simplificar algunos cálculos y vamos a introducir un mínimo error, ¿no? Entonces, beta no es muy grande, es 50, mayor a 100 es grande, pero 50 podemos considerar un valor grande, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir I de emisor aproximadamente igual a I de colector. Mientras más grande sea beta, el error introducido va a ser menor. Si es 100, 200, al realizar esta aproximación, ¿no? I de colector aproximadamente igual a I de emisor. Aclaramos ese detalle. Entonces decimos, en la malla de entrada vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff y esta va a ser mi malla de entrada. La malla de entrada es el camino donde encontramos I de base, ¿no? Las caídas de tensión, la polaridad de la fuente B de base-base es esa, y la corriente, si circula en el sentido que hemos mostrado en la malla, acá tendríamos una caída de tensión en RB, más menos voltaje base emisor, y más menos el voltaje en RE. Subidas de tensión son igual a caídas de tensión, subida de tensión B de base-base, va a ser igual a la caída de tensión en RB por la ley de Ohm, RB por I de base, más la caída de tensión entre base emisor, más la caída de tensión en RE. En RE la caída de tensión sería igual a RE por IC. Estamos suponiendo que I de colector es aproximadamente igual a I de emisor. Y con el uso de esta ecuación, recuerdan, I de colector igual a beta veces I de base. Acá tendría, esta es la ecuación Romanos 1, ¿no? Sería más 1 más beta por ICBO, pero ICBO tiende a cero, este término tiende a cero, por lo tanto, se convierte en esta ecuación. No más, ¿no? Y IC es igual a beta veces I de base. Entonces, de esta ecuación podemos decir que I de base es igual a I de colector sobre beta. Eso en el análisis en DC hemos observado. Voy a utilizar esta ecuación en esta ecuación de la malla de entrada y voy a decir I de base va a ser igual a I de colector sobre beta. Y de esta ecuación despejo el valor de I de colector. Voy a anotar mejor. Va a ser I de colector sobre beta. Y despejo directamente I de colector, porque tengo que realizar el cálculo en DC lo más breve posible, porque acá me interesa el análisis en AC. En DC, supuestamente ya sabemos, ¿no? Entonces, IC va a ser igual a, despejando de esta ecuación, B de base menos voltaje base emisor dividido entre RB entre beta más RE. Entonces acá reemplazamos datos. Por ser el primer cálculo voy a reemplazar los valores para que ustedes evalúen. B de base es 4 voltios menos 0,7 voltaje base emisor. RB hemos calculado 8.33 kiloohmios, 8,33 por 10 a la por 10 a la 3 sobre beta, ¿no? Y beta vale 50.
más RE. RE vale 2,2 por 10 a la 3. Por favor, ayúdenme a calcular I de colector. 1,39 miliamperios. 1,39 miliamperios. Y de colector 1,39 miliamperios. Ese problema me han pedido que calcule voltaje colector emisor. Lo voy a calcular posteriormente. El valor de HIE, seguimos en el inciso A. Para HIE, antes de voltaje colector emisor, voy a decir, con este valor. Entonces ya he determinado IC. Tal vez porque me piden como un cálculo IC, voy a anotar acá ICQ igual a 1,39 miliamperios. Como me han pedido que calcule explícitamente este valor, lo voy a encerrar en un recuadro ahí. A continuación, decimos para HIE antes de voltaje colector emisor. ¿Por qué? Porque HIE se calcula en función de ICQ. ¿Recuerdan? HIE es igual a HFE por BT sobre ICQ. Reemplazando datos, acá decimos entonces HIE tendrá el valor de BT, tienen que considerar 25 milivoltios. Con ese dato, calculando, diríamos HFE vale 50 por 25 milivoltios, dividido entre 1,39 milivoltios. HIE vale 899,28 ohms. Están pasando datos sus compañeros al chat en la clase. 800, voy a copiar, 899,28 ohms. Su compañera Ana Paola me pasa ese dato. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias por la confirmación. Ya tenemos el valor de HIE, ¿no? Y para terminar, para voltaje colector emisor, podemos decir, de la malla de salida, decimos para voltaje colector emisor, en la ecuación de la malla de salida, la malla de salida va a ser esta, y voy a evaluar en este sentido, malla de salida, y para la malla de salida, vamos a plantear directamente, espero ustedes me sigan, BSC va a ser igual a caída de tensión en RC, que sería por la ley de RC por IC, más voltaje colector emisor, que va a estar en este punto, más menos voltaje colector emisor, más voltaje colector emisor, más la caída de tensión en RE, RE por IC. Y de esta ecuación despejamos voltaje colector emisor, que será igual a BCC menos IC, voy a factorizar, por RC más RT. Evaluando, entonces, voltaje colector emisor será igual a, me ayudan a realizar ese cálculo y les ruego que practiquen en su casa el uso de estas ecuaciones porque en el examen van a necesitar evaluar rápidamente y utilizar sus calculadoras rápidamente, ¿no? BCC vale 24 menos IC, hemos considerado 1,39 milis, multiplicado por RC, que vale 3,9 K, y RE, que vale 2,2 K. 15,52 voltios.
Gracias, señorita Ana Paola. 15,52 voltios. Esos serían los valores de voltaje colector emisor Q y CQ. Acá el subíndice Q, ustedes lo adicionan, es voltaje colector emisor Q, ¿no? En el punto de trabajo, 15,52 voltios. Ese sería el análisis en DC. Análisis que ya conocen, ¿no? Y de este análisis vamos a necesitar este valor, ¿no? HIE y HF para el circuito híbrido simplificado. Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos como mínimo. Pueden tomar sus apuntes. Eh, Sí, BT depende de la temperatura, ¿no? Es el voltaje, el equivalente térmico que hemos utilizado en el capítulo de diodos, ¿no? Que depende de la temperatura. Entonces, se calcula para una temperatura ambiente promedio a nivel mundial, que es 25 grados centígrados. BT para 25 grados centígrados sale 25 milivoltios aproximadamente. Entonces, para ese valor vamos a calcular. Vamos a utilizar siempre BT 25 milivoltios. Pero si ustedes están haciendo un diseño y quieren tener valores exactos, pueden calcular el valor de BT para la temperatura. Digamos que va a funcionar su amplificador, no sé, 10 grados. Para un cálculo exacto, ¿no? Pueden determinar el valor de BT. Pero para nuestros ejercicios, 25 milivoltios va a ser. Y con este valor se introduce un mínimo error también. Van a observar que en la práctica los valores de ganancia, corriente de colector, voltaje colector emisor, con este valor de BT van a ser cercanos a los que se miden, ¿no? En la práctica. Si tienen alguna consulta mientras toman sus apuntes, pueden realizar sus preguntas. El uso de circuito híbrido no es complicado si ustedes tienen dominio de la materia de circuitos o redes. Depende de, bueno, ustedes le denominan circuitos 1 y circuitos 2, creo, a sus materias. Si tienen el dominio de esas materias, no van a tener problemas en los cálculos que vamos a realizar a continuación, porque es reemplazar el circuito híbrido y es un circuito cualquiera, ¿no? Que ustedes ya conocen, solo que es un circuito con fuentes controladas. Ustedes también han analizado circuitos con fuentes controladas. Pero si sus conceptos de circuitos no son buenos, les ruego recordar, porque van a tener problemas en este capítulo y en los capítulos que siguen. Tienen que dominar circuitos, por si acaso. Sí, Edilson. Si en el examen nos da de un transistor y no nos da la beta, nosotros tenemos que asumir que es de silicio y por lo No, tanto que beta es 50. siempre no, siempre les voy a dar el valor de beta, el HF. Si me he olvidado asignarles, pregunta, porque vamos a estar en línea siempre. No nos ha dado el valor de beta, sino entonces, el valor de beta va a ser un valor característico de cada transistor, ¿no? Ahí está bien. Y va a cambiar, ¿no? Beta, como vamos a ver en los ejemplos, beta 50, beta 100, beta 200, 150.
Puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Muchas gracias, Sí, Antonio. Ahora vamos a determinar el circuito en AC. Para ello, con fines didácticos, yo me voy a copiar en primera instancia este circuito inicial y tomando como referencia este circuito, determino el circuito en AC. Vamos a pegar por acá, solo me sirve de referencia. Y para determinar el circuito en AC, y decimos análisis en AC, para AC tenemos que considerar para frecuencias intermedias, o sea, para frecuencias de señal, que la reactancia capacitiva tiende a cero, las reactancias capacitivas y las fuentes de tensión continua tienden a cero. Si eso es cierto, acá en el circuito lo que haríamos es lo siguiente, ¿no? Llevamos a tierra BCC, el terminal donde está BCC, y podemos considerar este punto tierra así como referencia, ¿ya? Y aquí lo voy a marcar así. En mi circuito, el punto tierra, ¿ya? Y respecto a este punto tierra, vamos a ir colocando mis elementos de circuito. Y el procedimiento sería el siguiente, ¿no? No me interesa estas posiciones de Z todavía, luego los voy a ubicar, ¿ya? Entonces decimos, vamos a iniciar siempre de la entrada, y aquí a la entrada tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, y aquí está inicialmente, y este es el punto de tierra, que es mi referencia. A continuación, si este capacitor es cortocircuito, RI queda en paralelo con R2, y aquí está R2 en paralelo con RI. Continuamos, como BCC se ha cortocircuitado a tierra, entonces R1 también se va a conectar en paralelo con R2, porque se cortocircuita el otro terminal a tierra, y aquí está R1. A continuación llegamos a la base del transistor, llegaríamos a este punto, y observamos que en emisor existe un capacitor conectado en paralelo con RE. Este capacitor muchos autores lo denominan capacitor de desacoplamiento de la resistencia RE, porque hace que desaparezca en el circuito en AC, en el circuito, del circuito, perdón. Como pueden observar, si cortocircuitamos esta reactancia capacitiva, el emisor se va a tierra, como observamos aquí. Del terminal de colector, RC va a tierra a través de BCC, entonces se conecta a tierra, RC, este es el punto de tierra, y posteriormente este capacitor es cortocircuito y llegamos a la resistencia RL que está conectado a tierra también. Ese sería el procedimiento para determinar el circuito equivalente en AC. Voy a borrar estas líneas de referencia de color verde que solo me sirven para indicar en qué punto de la pantalla, a qué punto de la pantalla estoy haciendo referencia. Entonces, estamos realizando hemos determinado el circuito en AC y les recomiendo siempre trazar una línea, ¿no?, de referencia, esta línea de referencia para dibujar el circuito en AC, ¿no? Y respecto a esa línea ir colocando los elementos. Además, es bueno marcar los puntos en los cuales se encuentran mis variables de interés, corriente de salida y corriente de entrada en este caso. Corriente de salida está en RL y corriente de entrada está en este punto. No tienen que perder esos puntos, ¿no?, esas ramas o nodos en los cuales se generan mis variables eléctricas de interés. ¿Alguien tiene algún problema en determinar ese circuito para AC? A partir de este circuito inicial, de este circuito, obtenemos el circuito en AC, que sería este, con la condición de reactancia capacitiva 0 y voltajes de tensión continua 0. ¿Alguien tiene alguna consulta con relación a esos dos esquemas? Perdón, ¿quién lo puede explicar una vez más, por favor?
Inge, su micrófono está apagado. Muchas gracias, mil disculpas. A la pregunta de su compañera, a la pregunta de su compañero, yo ruego que siempre vayan retroalimentándome. Sucede estos inconvenientes, muchachos, y si mucho tiempo no me escuchan, van a observen nomás, muchachos, ¿ya? Me ayudan a mí en la clase. Gracias a su compañero por la observación. Y gracias a la pregunta de su compañero, voy a realizar el circuito, mostrar cómo se determina el circuito paso a paso, ¿ya? Entonces, esto era lo que estaba indicando. Siempre consideren un punto tierra como referencia, y ese punto tierra, que generalmente es este, ya para este circuito, tracen una línea y sobre ese elemento van a ir colocando los elementos de circuito, de esta manera, ¿no? Entonces voy a decir, aquí abajo voy a determinar el circuito, trazo la línea, y el primer elemento voy a iniciar acá. Los primeros elementos son estos, esta fuente de corriente en paralelo con esa resistencia. Voy a dibujar esos elementos. Espero que me salga bien mi gráfica. Acá una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Tendríamos fuente de corriente, al cual es I sub I, en paralelo con la resistencia R sub I. A continuación, acá tenemos un cortocircuito y llegamos a R2. Entonces, vamos a representar cortocircuito y R2. Este sería R2. A continuación, R1, a través de BCC, que se cortocircuita a tierra, va a ir a tierra y se va a colocar en paralelo con RB. Entonces, y tendríamos R1, que sería este elemento R1. Luego llegamos a la base del transistor y dibujamos el transistor, ¿no? Llegamos a la base, representamos el transistor con sus tres terminales. Aquí es el terminal de emisor. Observamos en el circuito que como los capacitores tienen que ser cortocircuito, esta resistencia de emisor se desacopla del circuito porque el capacitor va a generar un cortocircuito en ese punto. Entonces se va a tierras. Luego del colector, acá del colector sale una resistencia RC y a través de BCC se va a tierra. Entonces trazamos una línea, ¿sí? Aquí vamos a tener RC. A continuación, de este nodo del colector también sale este capacitor que se cortocircuita y a través de RL vamos a ir a tierra. Aquí tendríamos este sería RL. Y a través de RL circula la corriente I sub O. Y ese es el circuito híbrido. Ese sería el procedimiento. Este esquema es este mismo esquema, ¿no? Lo he representado. Entonces, considerando ese esquema, a continuación vamos a continuar. ¿Puedo continuar? Espero que se haya aclarado algunas dudas. ¿Puedo continuar? Sí, Muchas gracias, Demetrio. Entonces, esta imagen ya, para los valores podría dejarlo ahí, ¿sí? En primera instancia. Entonces acá voy a mantener el circuito. Esta parte lo voy a eliminar. A continuación, solo para ver los valores me puede servir ahí. ¿Ya? Esta partecita era una práctica nomás, ¿no? Entonces, una vez que tengo el circuito para AC, este circuito, a continuación, en lugar donde se encuentra el transistor, reemplazo por su circuito híbrido equivalente.
en este caso el circuito híbrido reducido. Toda esta parte está acá, esa parte también no lo modifico, y entre los terminales base, colector, emisor, voy a reemplazar mi circuito híbrido. Aquí está base, aquí está emisor, y aquí el colector. Emisor es común a la entrada y a la salida. En ese segmento reemplazo el circuito híbrido que conocemos. De esa manera, y a la salida y estos elementos son, si se acuerdan, este es HIE, esta es la fuente de corriente HFE por I de base. Como acá tenemos una fuente de corriente controlada por corriente, tenemos que determinar por dónde circula I de base. I de base circula por HIE, ¿no? I de base. Y los terminales serían estos. Con fines didácticos los anoto, posteriormente ya no, esta vez voy a anotar base, colector, emisor, emisor, ¿no? Y en este circuito yo puedo emplear las ecuaciones de circuitos que yo conozco para relacionar corriente de salida con corriente de entrada para la ganancia de corriente, ¿no? Entonces, además, frecuentemente, si ustedes observan resistores en paralelo, se los asocia, ¿ya? Entonces, estos tres resistores en paralelo vamos a asociar y vamos a decir, y voy a marcar generalmente de esta manera, y les ruego si ustedes pueden realizar lo mismo para que quede claro su solución, sería bueno. Voy a denominar a estas tres resistencias en paralelo RA, va a ser igual a RI en paralelo con R2, en paralelo con RU. Por favor, evaluaremos este paralelo. Si se acuerdan, R1 en paralelo con R2 era igual a RB. Entonces, hay que colocar en paralelo con RI en este caso, ¿no? Entonces, evaluaremos. Me ayudan, por favor, a calcular ese paralelo. Su compañera Ana Paola, 4,54 kiloohmios, me indica, por favor verifiquen. Muchas gracias. Entonces este valor va a ser 4,54 kiloohmios. Y si desean pueden representar este esquema simplificado para que les dé mayor claridad en la solución de sus problemas. Entonces yo voy a dibujar una vez más, ¿ya? Entonces sería, voy a copiar y ahí lo voy a acomodar nuevamente por acá y voy a acomodar, ¿no? Voy a eliminar estos elementos y ya las tres resistencias en paralelo van a ser una nada más, ¿sí? Y voy a, perdón, no. Sí, podemos eliminar esta partecita y acercar de la siguiente manera. Entonces, además me voy a olvidar de los terminales que algunas veces causa confusión, ¿eh? No se observa la claridad del circuito. Entonces, acá estoy acomodando para que quede más claro mi esquema. Nada más, ¿no? Entonces, además esta línea tiene que ir de un extremo a otro extremo. Bueno, ese sería el circuito ahora simplificado. Este es el valor de
esta resistencia tiene el valor de RA. En este circuito puedo determinar la ganancia de corriente. Entonces voy a decir, considerando este último esquema, en el inciso B, me piden determinar el circuito equivalente para señal débil, despreciando HOE y HRE. Este sería ese circuito híbrido equivalente, ¿no? Para el inciso B. Y acá lo he simplificado para realizar mis cálculos. Entonces, a continuación vamos a pasar a responder el inciso C. El inciso C me pide calcular la ganancia de corriente. Entonces, ganancia de corriente A sub I, así vamos a notar, escribir, va a ser igual a la relación entre la corriente de salida I sub O dividido entre la corriente de entrada I sub I. Entonces, ¿dónde están esas corrientes? Acá está I sub O e I sub I está entrando aquí. Ahora, por mis métodos de circuitos, yo relaciono determino esta relación de IO sobre I sub I. Para eso, muchachos, recomiendo iniciar en el circuito de salida y volver hacia atrás, ¿ya? De la siguiente manera. Puedo observar que en mi circuito de salida, IO puedo determinar por divisor de corriente, ¿ya? Para ello recuerdo mis leyes de divisor de corriente. ¿Recuerdan? Esta parte solo es recuerdo. Acá voy a dibujar una fuente de corriente y con dos resistores en paralelo. Aquí R1 y R2. Y esta es la fuente de corriente I. Si quiero determinar la corriente I2, acá, por divisor de corrientes, recuerdan, I2 era igual a la resistencia en la que no circula I2, o sea, la resistencia opuesta, que en este caso sería R1, aquí diríamos R1 dividido entre la suma de las dos resistencias, R1 más R2 por I. Esta es la regla del divisor de corriente. Y en esta resistencia R2 es igual a R1 dividido entre la suma de las dos resistencias por I. Y con el mismo procedimiento diríamos, si quiero calcular I1, aquí, I1 va a ser igual a la resistencia opuesta a R1, entonces sería R2 dividido entre R1 más R2 por I. La regla del divisor de corriente que ustedes conocen. Entonces, esa regla voy a aplicar acá. ¿Por qué? Aquí tengo una fuente de corriente y dos resistores en los cuales se va a dividir la corriente. La observación que tengo que realizar, la corriente, este sentido de corriente es opuesto al sentido de corriente que va a generar esta fuente, ¿no? Esta fuente vendría acá y se dividiría así, ¿no? En dos, se divide, ¿no? Aquí va a estar I1 e I2, pero IO tiene sentido opuesto a I1, entonces voy a utilizar un signo negativo para indicar ese detalle. Entonces, por divisor de corriente, muchachos, IO sería igual a, IO va a ser igual, presten atención, menos el signo negativo me dice el sentido, el cambio de sentido. En este caso, como quiero calcular la corriente en RL, sería RC dividido entre RC más RL por la fuente de corriente, HFE por I de base. Sería IO. Entonces, y les he indicado que voy a iniciar de la salida y voy a retornar a la entrada. Entonces, observo que esta fuente, que IO es función de I de base. Entonces, acá voy a anotar punto y coma. A continuación, entonces, voy a calcular I de base. Y en el circuito de entrada, por divisor de corriente también, I de base sería igual a RA dividido entre RA más HIE por I sub I. Aquí voy a decir I sub I va a ser igual a RA dividido entre RA más HIE por la corriente de entrada, I sub I. Entonces, acá ya I sub I, perdón, esto es I de base, ¿no? Esta es I de base.
Y de base estoy calculando por divisor de cocientes, la cociente que circula en HIE va a ser igual a RA dividido entre RA más HIE por I sub I, que es la cociente de entrada, para ese divisor de cociente en la entrada. Entonces, si observo estas ecuaciones, si reemplazo este valor de I de base acá, ya tengo IO en función de I sub I. Y puedo despejar I sub I. Voy a hacer ese procedimiento que lo puedo realizar en un paso nada más, pero por ser la primera vez voy a realizar dos pasos, solo por esta vez. Entonces voy a decir IO va a ser igual a menos HFE, me lo voy a llevar adelante, HFE por RC, dividido entre RC más RL por I de base, pero I de base vale RA dividido entre RA más HIE por I sub I. Entonces, de acá despejo la ganancia de cociente IO dividido entre I sub I, que sería igual a AI. Entonces, lo voy a escribir acá abajo. A ver si no. Entonces, acá lo vamos a anotar. A sub I que es igual a IO sobre I sub I, va a ser igual a esta ecuación. Multiplico numeradores, diríamos menos HFE por RC por RA dividido entre el producto de denominadores, ¿no? RC más RL por RA más HI. Esa sería la ecuación para calcular la ganancia de cociente. Reemplazando valores, conocemos todos los valores, conocemos RC, RL, RA, HF. Por favor, ayúdenme a determinar A sub I. Entonces, menos 33,2. Menos 33,2 indica su compañero. Ahí vamos a anotar ese valor, luego verificar, menos 33,2 veces. No tiene unidades, ¿no? Como es relación de cocientes, la ganancia de cociente no tiene unidades. Este signo negativo, aclaro acá, no me está indicando que es atenuación, sino una relación de desfase, ¿no? ¿Por qué? Porque como AI es igual a IO sobre I sub I, entonces de esta ecuación IO va a ser igual a menos 33,2 por I sub I. Y si I sub I es senoidal, por ejemplo, si tiene un valor de I máximo seno de WT, entonces IO va a ser igual a menos 33,2 por I máximo por seno de WT. Entonces, se va a incrementar la salida por un factor de 33 veces y siempre que sea positivo la entrada, la salida va a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera, esto solo con fines didácticos, muchachos, si yo tengo en el osciloscopio, si esta fuera la corriente de entrada y subí, y subo, va a estar desfasado 180 grados, esta sería IO, y tendría un factor de 33, ¿no? Sería 33 veces la amplitud, pero con un ángulo de desfase de 180 grados. Siempre que sea positivo, la entrada va a ser negativo la salida, y si es negativo la entrada, la salida va a ser positiva. Aclaramos ese detalle. Borramos. Continuamos el inciso D. Hemos determinado el inciso C, la ganancia de cociente. El inciso D me pide calcular la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Voy a volver al enunciado. Inciso D, impedancia de entrada e impedancia de salida.
y está marcado en estos puntos, muchachos. Observen, voy a considerar esos puntos en mi circuito. Aquí lo había borrado, lo estoy representando aquí también, muchachos, ZO y ZI. Estos serían estos puntos en el circuito híbrido, en el último circuito híbrido. ZO va a estar acá y ZI estaría aquí, ¿no? Ahora ya no puedo observar. Este sería ZI, ¿no? Ahí. Entonces, para ZO sería la resistencia que observa RL y va a ser igual a RC nada más, ¿no? Entonces voy a acá anotar para ZO es igual a RC, ¿no? Aquí, muchachos, ZO es la resistencia que observa RL. Entonces, si el circuito de entrada y el circuito está de salida, se determina por simple observación. En este caso va a ser igual a RC. Y RC tiene el valor de 3,9 kilo ohm. Y para ZI sería esta resistencia, ¿no? RA en paralelo con HIE. Entonces, ZI, impedancia de entrada, va a ser igual a RA en paralelo con HIE. Y ese paralelo sería el paralelo de 4,54 gas en paralelo con HIE. HIE hemos determinado este cálculo y es 899,28. 899,28. 899,28 ohms. Por favor, determínenmelo el valor de ZI. 4.52. 4,52 ohmios. Sí. Por favor, verifiquen ese resultado. Voy a anotar 4,52 ohmios. Luego, verifiquen ese cálculo. $750,16 al Inge, me equivoco. 750, a ver, vamos a corregir. Verifiquen, por favor, 750,6 ohmios, me indica su compañero, por favor, verifiquen. Ya, entonces lo voy a cerrar en el recuadro ahí. Y esa sería la solución. Esta parte lo voy a borrar porque me servía para dar valores de referencia. Hemos calculado la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Voy a dejarles con esta imagen por unos 2 minutos como mínimo. Como pueden observar, el cálculo de la ganancia de corriente es breve. Si utilizamos las reglas de circuitos para simplificar nuestro cálculo, divisor de corriente utilizado. Si los circuitos de entrada y salida están separados, generalmente las impedancias de entrada y salida se determinan por simple observación. Si no estuvieran separadas, hay que seguir un procedimiento que vamos a mostrar posteriormente. Por ahora, vamos a plantear directamente esa solución.
Si tienen alguna observación con relación a los cálculos, pregunten por favor. Inge, la ganancia negativa que sacamos, lo estaba explicando con un gráfico, eso no lo entendí muy bien. ¿Me Ya, puede volver a explicar, por favor? ya está bien. Entonces aquí realizaré mi gráfica, ¿ya? Entonces vamos a decir, en el osciloscopio yo observaría los siguientes detalles, ¿eh? Voy a representar la gráfica del osciloscopio acá. Mientras copian, voy a poner algunos detalles más. El eje del tiempo, digamos. Y mi señal van a estar 1, 2, 3 cada. Y tengo las divisiones, digamos, de verticales y horizontales de mi osciloscopio, pero acá se ha movido esto. Está mal. Era 4. Digamos ahí, voy a considerar, ustedes tomen sus apuntes nomás, esto es una aclaración extra, ¿ya? Ahí tenemos las escalas del osciloscopio, digamos, y voy a suponer que mi voltaje de entrada, mi corriente de entrada estaba dado por esta señal, ¿ya? Está dado por esta ecuación. Y sub I, perdón, y sub I es igual a, digamos, 2 amperios. Estoy exagerando, ¿ya? Esto es exagerado. 2 por 100 de W. ¿Cómo en un día dos romper su Catri? Limber, tu micrófono ya está bien, gracias. Entonces, digamos que I sub I tiene este valor. Entonces, como la ganancia de corriente AI me dice que es igual a menos 33.2, entonces decimos, IO va a ser igual a AI por I sub I, ¿no? De esa ecuación de espejo, y eso sería igual a, reemplazando valores, como AI es menos 33,2, sería menos 66,4 seno de WT. Por si acaso esas amplitudes son muy exageradas, en mil y seguro va a ser, ¿no? Pero para que me salgan valores ahí que pueda operar, lo he considerado, ¿ya? Entonces, voy a dibujar las señales. La señal de entrada sería esta, con una amplitud de corriente. Este es I sub I. Aquí voy a tener más 2 menos 2, digamos. Esta es la corriente I sub I. Y la corriente de salida va a tener una amplitud de entre más o menos 66,4, pero si la corriente de entrada es positivo, entonces la corriente de salida va a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que va a generar un ángulo de desfase de 180 grados.
Esta sería la corriente de salida IO, con una amplitud máxima de más 66,4 menos 66,4. Esa es la referencia que he realizado para la pregunta de su compañero. ¿Sí? Cuando sea positivo la entrada, la salida va a ser negativo, y cuando sea negativo la entrada, la salida va a ser positivo. Se amplifica en amplitud, pero ese ángulo, este signo menos, me indica un ángulo de desfase de 180 grados. Ángulo de desfase 180 grados. Espero que haya aclarado la duda de su compañero. Sí, ingeniero, está aclarado. Muchas gracias. ¿Puedo pasar a la siguiente página? ¿Puedo continuar? Sí, Edison. Si no hubiera carga, ¿cuál sería la corriente de salida? Si no hay carga, no hay corriente en RL, por lo menos no, pero en ese caso, eso no para, si les aclararé, ¿no? Su compañero dice, si no hubiera RL, ¿cuánto fuera la corriente de salida? La corriente en realidad sería cero, ¿no? Pero resulta que aquí está mi corriente de salida, por si acaso en mi circuito, aquí está, en RL. Su compañero me dice, si RL no existe, entonces, si este circuito se abre así, el circuito, la corriente sería cero, ¿no? No va a existir. Pero resulta que en los esquemas circuitales no va a suceder eso, ¿no? Sino me van a marcar así. Voy a borrar esta partecita y me van a decir voltaje de salida aquí. Ya, más o menos veo. Entonces, RC ya va a ser la carga. Si me marcan de esta forma, veo el voltaje de salida en RC. Por la ley de Ohm, como veo, va a ser igual a RC por IO. Perdón. RC por IO. Entonces mi corriente ya estaría aquí, ¿no? Si me marcan mi voltaje de salida en RC, la corriente va a estar en RC. No sé si me dejo entender. No quería confundir, por eso les digo. Pues, muchas veces este circuito puede parecer que está en circuito abierto, pero me marcan en RC ya el voltaje de salida. Entonces, si en RC está el voltaje de salida, la corriente de salida ya va a estar en RC, ¿no? Y el circuito y los cálculos van a modificarse. Voy a volver al esquema inicial. Espero no haber confundido en lugar de ayudado, ¿no? Su compañero, así más o menos sería la gráfica. Pero si RL es la carga y lo levanto, entonces si era el circuito inicial y RL lo saco del circuito, la corriente de salida va a ser cero. Pero si el circuito cambia, si ya no existe RL en el circuito, seguro la carga es RC. Entonces en RC va a estar voltaje de salida y corriente de salida. Eso es lo que quiero indicar. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Todavía no hemos resuelto, no hemos terminado este ejemplo. Con un ejemplo nos hemos quedado toda la clase, muchachos. Tenemos que apurar. Gracias. Sí. Ahora, ¿qué tal si planteamos el método de el circuito híbrido pi para la solución de este problema? Aquí me he copiado los datos, muchachos, comparen por favor. RC vale 3.9K, RL 1K, RA 4,54A, 4,54 kiloohmios, y C, que habíamos calculado en la parte de DC, 1.39 miliamperios, HIE 899,28 ohmios para BT igual a 25 milivoltios. Entonces, este es el circuito simplificado, donde acá RA ya es el paralelo, ¿no? De 3 resistores. Pero ahora yo voy a resolverlo utilizando el circuito híbrido pi. Y voy a calcular la ganancia de corriente y comparar mis resultados, ¿ya? Entonces decimos, para determinar el circuito híbrido pi, como ustedes saben, en este circuito hay que retirar, en el lugar de, voy a duplicar,
En el lugar del transistor hay que dibujar el circuito híbrido pi. Entonces voy a realizar eso. Retiro el transistor y voy a redibujar mi circuito rápidamente para de esta manera, creo que ahí ya es. Lo más rápido posible. Y en el lugar de los terminales, base, colector, emisor, ahora dibujo el circuito híbrido pi, ¿no? Entonces, el circuito híbrido pi, ¿recuerdan? Para el circuito híbrido pi, a la entrada se tiene una resistencia, que ya es ahora Rpi. Ese sería el Rpi. Y a la salida vamos a tener una fuente de corriente controlada por tensión, ya no una fuente de corriente controlada por voltaje, por corriente, ¿no? Entonces voy a arreglar un poquito mejor. Entonces mi circuito híbrido pi sería este, ¿no? Donde tendríamos acá, esta sería la resistencia Rpi y esta sería la fuente de corriente Gm por Bt, ¿no? Y ahora, Gm por B, ¿no? Gm por B. Aquí no hay espacio, qué pena. Vamos a poner Gm por B y el voltaje B está acá, ¿no? Más menos B. Es el voltaje en Rpi. Ese sería el circuito híbrido pi. Y en ese circuito tenemos que conocer para resolver un circuito todos los elementos de circuito, ¿no? Decimos Rpi es igual a HIE, ya tengo su valor, pero ahora tengo que calcular el valor de Gm, ¿no? Gm, la transconductancia, ¿recuerdan? Era igual a ICQ dividido entre BT. Reemplazando los valores de ICQ y BT, ICQ vale 1,39 milis por 10 a la menos 3 y BT 25 por 10 a la menos 3. Por favor, ayudan a determinar el valor de Gm. 55,6. 55,6 milisiemens. ¿Estamos de acuerdo? O por 10 a la menos 3 siemens. ¿Sí? Sí, está bien, milisiemens. Milisiemens. Las unidades son los inversos del ohm, ¿no? Entonces van a ser milisiemens. Ya tengo el valor de Gm. Como ya tengo el valor de Gm, ahora planteo mis ecuaciones para resolver mi circuito. Entonces ahora vamos a decir, ¿no? Para la ganancia de corriente. En el circuito de entrada por divisor de corriente voy a determinar el valor de IO. Entonces diríamos acá, por divisor de corriente, IO va a ser igual a menos, porque estas corrientes tienen sentidos opuestos, menos RC sobre RC más RL por Gm por B. Ahora, IO depende de B. En el circuito de entrada tengo que calcular B. B es el voltaje que cae en este circuito en Rpi y Ra, en ambos, ¿no? En ambos circuitos. Por lo tanto, puedo determinar ese valor de Rpi si determino el paralelo de ambas resistencias, como cae en ambos, el voltaje B sería el paralelo de ambos por I sub I. Entonces, aquí vamos a decir, punto y coma, voy a calcular B. B sería igual a lo que he indicado, Rpi en paralelo con Ra por la corriente I sub I, ¿no? O B sería igual a Rpi por Ra dividido entre Rpi más Ra por I sub I, que es lo mismo. Reemplazo en la primera ecuación B, perdón, B reemplazo en esta ecuación y luego despejo la relación
de I sub IO dividido entre I sub I. De tal manera que ahí va a ser igual a IO dividido entre I sub I, y esto sería igual a, directamente voy a despejar, ustedes me van a ayudar, un signo negativo, menos producto de numeradores, RC por RP por RA por GM, GM deberíamos escribir primero, pues aquí voy a poner así, menos GM, si lo voy a escribir con fines didácticos, dividido entre RC más RL por RP más RA. Conocemos todos los valores, conocemos GM, RC, RP, RA. Por favor, ayúdenme a calcular A sub I. Va a ser negativo. Menos 33.22 o 22. Menos 33,22, ¿no? Que debe ser el mismo valor, ¿no? Debería de ser si no despreciamos alguna cifra significativa. Vamos a observar. Menos 33,2 me han dictado, ¿no? Seguro con 2 decimales debe ser el mismo valor, ¿no? Entonces, como pueden observar, la ganancia de cocientes resulta ser el mismo, pero ahora hemos utilizado circuito híbrido pi. Ustedes pueden utilizar el circuito que deseen, ¿no? Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos para posteriormente plantear otro ejemplo, ¿ya? Inge, ¿puede volver a explicar, por favor, el voltaje, cómo lo ha hallado? ¿Ya? Entonces, para que quede más claro, voy a duplicar esa parte. Acá. Aquí voy a decir lo siguiente, muchachos. El voltaje, este voltaje B es el voltaje que cae en estos dos elementos en paralelo. Entonces, puedo asociar esos dos elementos en paralelo. Les voy a decir, aquí voy a borrar estas, generalmente estos terminales, de nombres de terminales, algunas veces complican nomás el circuito y el análisis. Mejor es borrar, ¿ya? Entonces, ese sería mi esquema. En ese esquema, voy a asociar estos dos resistores en paralelo. Puedo asociar porque el voltaje B es en dos elementos en paralelo es el mismo. Entonces le puedo llamar RA', si quieren. ¿Ya? RA' va a ser igual a, o RP', con fines didácticos le voy a llamar así. RP' va a ser igual a RA en paralelo con RP. Perdón, va a ser igual a RA en paralelo con RP. Estoy buscando otro enfoque, ¿ya? Para que para ustedes sea más fácil de entender. Entonces, voy a duplicar. Entonces, acá ya vamos a tener un resistor nomás en paralelo y esta ya va a ser RP. Lo voy a denominar. Esta ya es RP'. Y aquí vamos a tener el voltaje más menos B. Entonces, en este circuito de entrada, en la entrada, el voltaje B por la ley de Ohm, anotaremos nomás con color, B sería igual a RP' por I sub I. Pero RP' es RA en paralelo con RP. Esto multiplicado por I sub I. Esto es lo mismo que esto, ¿no? ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Ya.
Bueno, puedo pasar a la siguiente página para considerar otro Sí, jefe. ejemplo. Gracias. Les conviene si resolvemos más ejercicios, si copian rápidamente. Entonces, este es el ejemplo 2. Primero vamos a resolver utilizando el circuito híbrido pi, el circuito híbrido simplificado, luego el circuito híbrido pi, ¿ya? Y aquí se va a ver algunos nuevos conceptos. Ejemplo 2. Calcular ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida para el circuito de la figura, para este circuito. Y en este circuito, la diferencia es que RE, como pueden observar, ya no hay capacitancia para desacoplarlo, para que desaparezca del circuito en AC. ¿Ya? Aclaramos. Entonces, y en este circuito vamos a denominarle a esta resistencia de 270 ohmios RB, a la resistencia de 5K RC, a la resistencia de 1.2K RE. Tenemos que realizar el análisis en DC en primera instancia y decimos en la solución, análisis en DC, ya no nos piden, ¿no?, el cálculo del análisis en DC, pero para calcular ganancias e impedancias necesitamos determinar su circuito híbrido. Por lo tanto, vamos a realizar primero el análisis en DC. Para el análisis en DC, con las condiciones de reactancias capacitivos circuito abierto y voltajes de tensión alterna cero, obtendríamos este esquema, ¿no?, donde para obtener ese esquema abrimos capacitores, entonces nos queda así, ¿no? Y ese es ese esquema reducido. Y creo que nadie va a tener problemas. Si se abren los capacitores, obtenemos ese esquema. Y en este esquema ahora determinamos, realizamos el análisis en DC para calcular I de colector. Y con I de colector vamos a calcular H y E. Y terminamos el análisis en DC. Por lo tanto, voy a considerar, recuerden, la malla de entrada es la malla donde está I de base, ¿no? Entonces mi malla de entrada va a ser esta. Ese va a ser mi camino cerrado, ¿ya? Malla de entrada. Y en sentido antihorario voy a evaluar. Les voy a decir, ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada. Para la malla de entrada decimos BCC, me tienen que seguir, va a ser igual a la caída de tensión en RB. Como a través de RB circula I de base, va a ser igual a RB por I de base más la caída de tensión acá, más menos voltaje base emisor, más voltaje base emisor, más la caída de tensión en RE. Y vamos a considerar, para simplificar el análisis, que I de colector es aproximadamente igual a I de emisor, más RE por I de colector. Y acá, como hemos realizado la observación en el ejemplo anterior, I de base va a ser igual a I de colector sobre beta. Despejamos rápidamente I de colector. I de colector va a ser igual a BCC menos voltaje base emisor dividido entre RB entre beta más RE. Entonces, I de colector será igual a, ¿me ayudan a calcular, por favor? Yo también con mi calculadora, BCC vale 20. El transistor no me dicen si es de silicio o de germanio, silicio 0.7. RB tiene el valor de 270 kiloohmios. Y HF o beta es igual a 120 en este caso, más RE que vale 1.2 kilo. 5.59
miliamperios, sí. 5,59 miliamperios. Muchas gracias. 5,59 miliamperios. Y con este valor de I de colector, determinamos el valor de HIE, ¿no? Entonces, acá el 9 no está bien escrito. Entonces decimos para HIE, por acá, HIE es igual a, ¿recuerdan? HFE por BT sobre ICQ. Entonces, HIE va a ser igual a, con este valor, HFE vale 120, multiplicamos por 25 milis y dividimos entre 5,59. Tengo el valor de 536,67. 500, gracias, 36,67 ohmios, ¿no? Ya con este valor ya puedo determinar el circuito híbrido. A continuación, realizamos el análisis en AC, ¿no? Entonces decimos análisis en AC. Para el análisis en AC, reactancias capacitivas tienden a 0 y fuentes de tensión continua también tienden a 0. Esa es la condición. Hacemos que se cumpla esa condición y diríamos, trazamos una línea de referencia y respecto a esa línea de referencia dibujamos nuestros elementos de circuito. A la entrada tendríamos acá BI, marcamos ese punto, es decir, aquí vamos a tener más menos BI y dice, me marcan y me indican que aquí está I sub I en el problema. Entonces, hacemos caso a esa indicación. Luego, en esta parte, este capacitor se cortocircuita y RB se va a cortocircuitar a través de BCC a tierra, ¿no? De tal manera que vamos a tener RB conectado a tierra. Entonces aquí tendríamos RB. Esta va a ser mi resistencia RB. Luego llegamos al terminal de base del transistor y dibujamos el transistor. Entonces llegamos al terminal de base, graficando el transistor. Este sería el terminal de emisor. Del emisor tenemos RE, que va a tierra. Esta es la resistencia RE. Y con fines didácticos voy a bajar un poquito más mi gráfica. Y aquí voy a borrar. Del colector sale una resistencia RC. Entonces, vamos a decir. Donde se marca BO, ¿no? Este es RC. Y aquí me ha marcado más menos BO. Si aquí está BO, entonces IO va a circular a través de esta resistencia, ¿no? Algo parecido a lo que hemos indicado hace un momento. Entonces ese sería el circuito para AC. Una vez determinado el circuito para AC, reemplazamos el transistor por su circuito híbrido equivalente. Para ello voy a copiarme todo este esquema, voy a duplicar, luego voy a acomodar, por ahí voy a representar el circuito híbrido, voy a retirar el transistor,
voy a acomodar un poquito mejor mis circuito y esta parte puedo levantarlo hacia arriba, posición más o menos. Estoy reubicando para poder representar mejor mi circuito híbrido, ¿no? Entonces, entre los terminales que quedan sueltos, represento el circuito híbrido, ¿no? Simplificado. Para el circuito híbrido, a la entrada tenemos una resistencia, al cual hemos denominado HIE. Y a la salida tenemos una fuente de corriente, controlada por corriente. Aquí medio que ya el pulso falla. Entonces esa sería mi gráfica. Y los nombres de los elementos de circuito, recuerdan, serían la fuente de corrientes HFE por I de base, y esa es HIE, y la corriente I de base circula por este elemento, I de base. Ese sería el esquema circuital. Y con fines didácticos voy a acomodar un poco mejor. Ahora, lo que se realiza para simplificar el análisis es reflejar esta resistencia de emisor a la entrada, ¿ya? Y determinar un circuito híbrido donde entrada y salida van a estar separados. Para lo cual voy a copiarme este circuito. Presten atención, por favor. Voy a duplicar. Si no reflejan, pueden resolver el circuito, pero va a ser un poco más complejo, ¿ya? Entonces, esta resistencia R de emisor se refleja a la entrada de esta manera. Lo volveremos a redibujar para no tener problemas. Entonces, vamos a reflejar a la entrada de esta manera. Aquí vamos a tener. Y con fines didácticos voy a separarlo un poquito para... A la salida, la fuente de corriente no cambia porque por este elemento circularía una corriente que es obligada por esta fuente de corriente, ¿no? O sea, el valor IO sería menos HFE por I de base, y aquí no va a cambiar, ¿no? IO sería igual a menos HFE por I de base. Entonces, esa fuente de corriente impone ese valor, por lo tanto no va a cambiar, ¿no? Entonces, voy a redibujar mejor esta parte. La posición no está muy buena, mil disculpas. Entonces, para que quede más o menos bien mi circuito. En la salida tendríamos ahí esa fuente de corriente. Eso sería HFE por I de base. No cambia, pero a la entrada la resistencia cambia y va a reflejarse como RE multiplicado por 1 más HFE. Lo van a reflejar directamente de esa manera. Voy a escribir mejor. Acá no se nota muy claramente. Se refleja como RE multiplicado por 1 más HFE. De esa manera. Entonces ahí he logrado separar entrada de salida. Ahora, y además vamos a decir, ahora por los dos elementos va a circular I de base. Y por eso, solo con fines didácticos, le voy a denominar RB, le voy a anotar acá, porque quiero mostrar ese detalle.
Ahora, por los dos elementos va a circular una corriente I de base. Para mostrar esta parte de por qué se refleja, vamos a realizar este análisis y vamos a decir demostración. Para ello, para la demostración, voy a determinar el voltaje entre estos dos puntos. Nuevamente acá está RB, lo voy a anotar acá, muchachos. Esto es RB. Voy a determinar este voltaje más menos B1, le voy a denominar. Sería el voltaje BI, ¿no? Pero para demostración B1 le voy a denominar, muchachos. Y ese voltaje B1, aplicando mis leyes de circuitos, tendría el siguiente valor. B1 va a ser igual a la caída de tensión en HIE, en este caso sería HIE por I de base, HIE por I de base, tienen que seguirme por favor, más la caída de tensión en RE. La caída de tensión en RE por la ley de Ohm sería igual a RE por corriente. Pero ¿qué corriente circula, no? Entonces acá le voy a poner una corriente I, sí, con fines didácticos. Entonces acá puedo anotar en primera instancia solo con fines didácticos por I. Entonces esto va a ser igual a HIE por I de base más RE por I. Pero ¿I a qué es igual? Por la ley de corrientes de Kirchhoff, corrientes que entran a este nodo son igual a corrientes que salen. I es la suma de I de base más esta corriente. Sería igual a, en mi ecuación, I de base, perdón, así vamos a anotar, aquí tengo problemas en mi tablet, I de base más HFE por I de base. Esas dos corrientes representan I. Puedo seguir escribiendo, simplificando, B1 va a ser igual a, entonces, HIE por I de base, más, voy a factorizar I de base, RE por 1 más HFE por I de base. Si observo esta ecuación última, observo que tengo una única corriente, I de base, I de base. Tendría acá una resistencia HIE y una resistencia RE por 1 más HF. Entonces, esta ecuación parece la ecuación de una rama donde circula I de base y tenemos la caída de tensión B1 y tenemos dos elementos de circuito, HIE y RE por 1 más HF. ¿Qué quiere decir? Como existe I de base, no más, entonces puedo representar este esquema de la siguiente manera. Y no voy a generar ninguna modificación en la parte eléctrica. Entonces vamos a decir, si considero que entre estos dos terminales tenemos el voltaje B1 y este es el elemento HIE y esta resistencia ahora es RE por 1 más HFE y ahora digo que por aquí va a circular I de base por ambos elementos, ya no están separados por un nodo, ¿no? Si planteo la ley de tensiones de Kirchhoff diría B1 es igual a la caída de tensión en HIE por I de base más la caída de tensión en esta resistencia. La caída de tensión en esa resistencia sería por la ley de Ohm. Ese valor de resistencia por la corriente, I de base. Entonces diríamos RE por 1 más HFE por I de base. Las corrientes lo voy a escribir de otro color. Por I de base y aquí I de base también. Entonces, debido a que la ecuación inicial esta, yo lo he planteado en este circuito y operando, he determinado esta ecuación final donde tengo una corriente I de base que pasa a través de dos elementos de circuito. Ya considero RE como RE por 1 más HF y los puedo conectar ambos en serie. Por eso,
RE indico que se refleja a la entrada como RE por 1 más HFE, y a través de ambos elementos ahora ya va a circular I de base. Con esta simplificación en el análisis, voy a calcular mis ganancias, impedancia de entrada, impedancia de salida, más fácilmente. Si tienen alguna observación con relación a la demostración que estoy considerando, pueden realizarlo. Voy a dejarles con esta imagen por unos 2 minutos como mínimo para continuar con la solución. Inge, ¿qué pasa en la segunda rama? En la salida, mejor dicho. En la segunda rama de salida, ¿no? Ese sería el circuito de la segunda rama de salida. Esta fuente de corriente, vamos a decir, esa sería la filosofía que he seguido para determinar este circuito, ¿no? Es decir, una fuente de corriente en una rama impone su valor. Entonces, esta fuente de corriente, como está conectada en serie con esta resistencia, aquí va a seguir imponiendo su valor en la salida. Entonces, a través de RC va a circular una corriente que es igual a HFE por I de base con signo negativo. O si no, en ambas ecuaciones, en ambos circuitos puedo tratar de determinar IO, ¿no? En la primera ecuación, en el primer circuito aquí, IO sería igual a, como aquí tenemos un nodo, IO es igual a menos HFE por I de base. En ese nodo, digamos, nodo X. Y ahora en este circuito, si observan, esta fuente de corriente pasa por esta resistencia. IO es igual a menos HFE por I de base también. Aquí IO es igual a menos HFE por I de base. ¿Bajo qué filosofías reflejamos? Bajo la filosofía de que fuentes de corriente en serie imponen su valor. Para paralelos, fuentes de tensión en paralelo imponen su valor, ¿no? Si conecto elementos en paralelo, el voltaje siempre va a ser el mismo. Si conecto elementos en serie, la corriente siempre va a ser el mismo. Esa es la filosofía. Espero haber aclarado la duda de su compañero. La tensión que va a caer en la fuente, pero va a ser diferente, eso no importa. No importa, ¿qué? Pero ¿qué me interesa determinar acá? Me interesa determinar la corriente en mi elemento de salida, en RC, así como el voltaje, ¿no? La corriente va a ser impuesta por esta fuente de corriente y el voltaje también. En este elemento no voy a calcular voltajes corrientes, ¿no? En este circuito, ¿no? O sea, mi variable de interés va a ser el voltaje de salida y la corriente de salida. Y para esas variables se va a mantener el valor de la corriente en ambos circuitos, ¿no? Si se mantiene la corriente, el voltaje también. No va a modificarse, ¿no? Ni la caída de tensión, si analizamos, ¿no? La caída de tensión en RC, ¿no? Para RC no se ha modificado, va a ser BO, pero para este elemento puede cambiar. No es de interés ese elemento en mi análisis, ¿no? Ingeniero, una consulta más. Sí. En la parte que lo puso I, la suma de las corrientes que entraban, lo puso corriente de base más HFE por corriente de base. Ahí pensaba que le iba a poner igual menos la corriente de salida, IO. ¿Eso ya no entraría ahí? No, porque en este nodo, su compañero está preguntando de la siguiente análisis. Dice, en este nodo, al cual le voy a llamar nodo Y, digamos, en el nodo Y, la corriente I es igual a, va a ser igual a I de base, corriente de entrada, más HFE por I de base. Dice, ¿por qué no considera el valor de IO? Este valor de fuente de corriente, IO sería igual a menos HFE por I de base.
Pero este IO puede ir cambiando, o sea, no, sí o sí en mi circuito híbrido va a existir esta fuente de cociente controlada por corriente, ¿no? Pero a la salida no siempre este va a ser IO, ¿no? O sea, para tener un modelo general hemos considerado el valor. Para este circuito podría decir, ¿no? IO igual a menos HF por I de base. Podríamos anotar de esta forma, pero puede cambiar el circuito, ¿no? Puede que sea así, digamos, una resistencia en paralelo se coloque con RC, como era en el ejemplo anterior, y aquí coloquemos RL, y IO ya esté acá. Entonces la corriente de salida puede cambiar de posición, no siempre va a estar en RC. Entonces, para plantear un método general, preferimos utilizar este valor de esta fuente de corriente, controlada por tensión. ¿Ya? Esa sería la justificación para su compañero. Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente página? Sí, jefe. Una vez que hemos determinado, aquí tenemos una vez que hemos determinado el circuito híbrido, puedo copiarme este circuito, ya sé que está bien, este circuito, y puedo utilizar ese circuito para calcular, ¿no? Calcularemos rápidamente todas las variables que nos han pedido, ¿no? Vamos a duplicar acá y vamos a decir, para ganancia de corriente, para ganancia de tensión primero, aquí me he copiado estas leyendas, para ganancia de tensión. Entonces, para ganancia de tensión, partimos siempre de la salida y vamos a volver hacia la entrada, ¿ya? Entonces, BO, me tienen que seguir acá, muchachos, BO va a ser igual a RC por la ley de Ohm, por la corriente, sería HF por I de base, pero con signo negativo, menos RC por HFE por I de base. O sea, aquí BO está en función de I de base, e I de base está aquí, ¿no? Y tengo que colocar para la ganancia de tensión en función de la ganancia, perdón, del voltaje de entrada. Como están en paralelo, ese voltaje BI se aplica a RB y a la suma de esas dos resistencias. Por lo tanto, I de base, por la ley de Ohm nada más, va a ser igual a voltaje dividido entre resistencia. ¿Qué voltaje? El voltaje BI. BI dividido entre la resistencia, que sería HIE más RE por 1 más HFE. Entonces, ese sería el valor de I de base para ese circuito en función de BI. Y de esa ecuación ya puedo, reemplazando I de base en la primera ecuación, despejo la relación para ganancia de tensión. Por lo tanto, AB, que es la relación entre BO y BI, sería igual a signo negativo menos HFE por RC dividido entre HIE más RE por 1 más HFE. Ese sería el valor. Voy a rogarles que calculen el valor de AB. ¿Ya? Ese cálculo lo van a realizar ustedes posteriormente, ¿ya, muchachos? Aquí van a realizarlo en sus casas porque terminaremos el análisis del circuito, ¿ya? A continuación vamos a hacer el cálculo de la ganancia de corriente. Ganancia de corriente, vamos a ir para ahí. Entonces ahora en el circuito de salida, mi corriente de salida, ahora en el circuito de salida tengo que determinar IO, ¿no? Según esta ecuación. Entonces voy a decir IO, ahora va a ser igual a menos HFE por I de base. Esa sería mi corriente de salida, ¿no? Ahora tengo acá I de base y tengo que colocarlo en función de I sub I. Por lo tanto, voy a decir punto y coma por divisor de corriente, ya que I sub I ingresa a este nodo y se divide en dos,
bajo ese principio decimos ahora I de base por divisor de corriente va a ser igual a resistencia opuesta a la rama de I de base, RB, dividido entre la suma de todas las resistencias, RB más HIE más RE por 1 más HFE, sería por I sub I. Esa sería la expresión. Entonces, a continuación, reemplazamos I de base en la primera ecuación y determinamos la siguiente expresión. Entonces, la ganancia de corriente A sub I sería la relación de IO dividido entre I sub I, va a ser igual a, multiplicamos numeradores y denominadores, diríamos menos HFE por RB dividido entre RB más HIE más RE por 1 más HFE. Sería mi la ganancia de corriente. Y para terminar, ustedes van a calcular, muchachos, en sus casas ahí, por favor, acá tienen los valores, va a ser un valor negativo y lo voy a poner en un recuadro. El día de mañana me dictan al iniciar la clase. Y el último cálculo sería ¿cuánto? 4.12 sale negativo. Voy a anotar este valor, ustedes van a verificar. 4.2 indican y la ganancia de tensión han calculado a 4.12, ¿no? Sí, 12. Ya. Verifican, por favor, la ganancia de tensión también. Y las impedancias de entrada y salida, muchachos, me marcan en estos puntos. Voy a copiarme el circuito inicial para rápidamente observar. Copiar. Más bien que la tablet me permite mover mis circuitos y observen la impedancia de entrada. Entonces voy a decir para ZI primero, no, ZI directamente. Es la resistencia vista por BI, ¿no? Entonces aquí en mi circuito estaría marcado acá ZI. Entonces ZI sería, para terminar, el paralelo de RB en paralelo con la suma de HIE más RE por 1 más HFE. Así sería. Me van a calcular el valor. Y RZO, si observan, es la resistencia vista por BO. Y además, aquí sería de esta manera, ¿no? En mi esquema, si me marcan ZO. Entonces, ZO para este esquema todavía el cálculo es sencillo, es igual a RC nada más, ¿no? Y RC es igual a 5 kilo ohmios. Entonces, esos cálculos ustedes van a realizar. Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos. Los realizan con calma en sus casas. Mañana me dictan, completamos estos valores y luego vamos a resolver este circuito utilizando el método de circuito híbrido pi. Para el circuito híbrido pi igual existe un método para reflejar RE a la entrada, pero es una ecuación un poco más compleja. Eso más vamos a observar el día de mañana para este ejemplo. Vamos a resolver por el circuito híbrido pi. Podemos calcular ganancia de tensión o ganancia de corriente, uno de los dos valores nomás para comparar los resultados. ¿Ya? Entonces, van a disculpar. El 4.12 era para la ganancia de tensión, no de corriente. Bueno, es me adelante. Ah, ya, 4.2 es ganancia de tensión. Sí. Ya. 4,2. Igual mañana vamos a volver a verificar, ¿ya? Menos 4,2. Entonces,
Para mañana completan estos cálculos e iniciamos la clase en ese punto. Lamentablemente no hemos resuelto muchos ejercicios, no se puede tampoco, si no, no se va a entender y no tiene sentido la clase. Les dejo 2 minutos con esta imagen, muchachos, y luego voy a abandonar la sesión, ¿ya?